Hola amigas, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Aviala Mundo, este espacio que nos ayuda a conectar la región con todo lo que ocurre en cada rincón del planeta. Acá le vamos a estar dando toda la información más importante de la semana en el panorama internacional. Y vamos a arrancar por nuestra región y una noticia que ha movido toda la agenda internacional de la semana, y es la condena a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por tentativa de golpe de Estado. La justicia de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por tentativa de golpe de Estado. 4 de los 5 jueces votaron a favor de la condena del expresidente. Es la primera vez en la historia de ese país que un exmandatario es condenado de intento de golpe de Estado. El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por la Corte Suprema de Brasil el jueves a 27 años y 3 meses de cárcel, que lo declaró culpable de liderar un complot golpista luego de perder los comicios en 2022 contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El juicio concluyó con una votación de 4 magistrados a 1. Fijó la pena final para el acusado Jair Messias Bolsonaro en 27 años y 3 meses, consistiendo en 24 años y 9 meses de prisión y 2 años y 6 meses de detención. En un juicio inédito en Brasil, a poco más de un año de las elecciones presidenciales, también fueron condenados 7 coacusados, entre ellos exministros y jefes militares. La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar. Una organización criminal armada fue formada, compuesta por los acusados, quienes deberían ser condenados en función de las circunstancias fácticas que consideró probadas, según lo descrito en la acusación. La condena a Bolsonaro en arresto domiciliario desde agosto y que no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud generó reacciones inmediatas en la Casa Blanca. Vi el juicio y lo conozco muy bien como líder extranjero. Pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Eso es muy similar a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya en absoluto. Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario, denunció que su padre es víctima de persecución e hizo un llamado al Parlamento para que se una y otorgue una amnistía irrestricta. Vamos ahora con todas las fuerzas a unir al Parlamento, que aquí es quien tiene la competencia para promover la pacificación de este país y hacer la amnistía amplia, general e irrestricta para todos, incluido Bolsonaro. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas. Los brasileños votarán en las presidenciales de 2026. Presidente Bolsonaro. Chile conmemora 52 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Durante la semana, Chile estuvo celebrando esta fecha conmemorativa y varios activistas políticos y familiares de desaparecidos advirtieron sobre la amenaza del retorno de un régimen autoritario. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 dio inicio a una dictadura de 17 años que dejó a más de 3.000 muertos o desaparecidos y decenas de miles encarcelados y torturados. Estamos a 52 años de conmemoración. A nuestra espalda está el Palacio de la Moneda. Y quizás lo más claro es señalar que estamos en serio peligro de que el fascismo nos vuelva a gobernar. Venimos aquí a rendirle homenaje a nuestros compañeros, que es como familia nuestra prácticamente, porque llevamos varios años con algunos de ellos en el campo. Y sobre todo la escolta, que eran los que andamos constantemente con el presidente.
que cuando pasamos por aquí, nuevamente nos estremece a 52 años sus últimas palabras cuando los cobardes bombardeaban La Moneda, cuando él estaba al interior, con esa dignidad, con ese amor a su pueblo, se dirigió con una tranquilidad que jamás nadie le habría pensado que estaban bombardeando La Moneda y que por las ventanas salían las llamas. Es el legado que nos dejó entereza, dignidad, humanidad y un amor infinito que tenemos los comunistas por la verdad, la justicia y la memoria. Un breve comunicado de acción humanista. Y de Chile ahora nos trasladamos hasta Cuba porque ese país sufrió un nuevo apagón total de electricidad. Un nuevo apagón generalizado ocurrió el pasado miércoles en Cuba, el quinto en menos de un año. Informaron las autoridades que investigan las causas. Cuba, con 9.7 millones de habitantes, enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica. Cuba se recupera de un nuevo apagón masivo que mantuvo a gran parte del país sin electricidad por más de 20 horas. Este es el quinto corte eléctrico en lo que va de 2025. Se produjo por una caída abrupta en la frecuencia del sistema que obligó a una desconexión total y posterior reinicio escalonado de la red eléctrica. Sin embargo, la restauración del servicio avanza lentamente y muchas provincias permanecen aún sin energía. Un apagón como este, que es desde el amanecer hasta no se sabe cuándo, es un sacrificio porque tienes que dejar de hacer muchas cosas para dedicarte a la casa. Por el calor no se puede poner un ventilador, la higiene usted sabe que está pésima también, los mosquitos. Entonces hay que amanecer posiblemente, si la luz no viene hasta mañana, hay que amanecer sentado en la puerta de la calle. La crisis se debe a la deficiente infraestructura eléctrica cubana. Las principales centrales termoeléctricas operan con equipos de 30 o 40 años de antigüedad, con escaso mantenimiento debido a la limitada disponibilidad de recursos. Según el gobierno, a esto se suma la carencia de piezas de repuesto y la obsolescencia tecnológica, que dificultan las reparaciones y reducen la capacidad de generación eléctrica. La falta de divisas para la importación de combustible representa otro factor crítico. La disminución de suministros procedentes de países aliados ha agravado la situación, dejando a numerosas plantas y generadores inoperativos. El déficit de generación se estima en más de 900 megavatios durante los periodos de mayor demanda, lo que hace insostenible un suministro eléctrico estable y sin interrupciones. ¿Pero hay expectativas? Muy pocas porque tenemos muy pocas esperanzas, no nos dan respuestas, no nos dan una solución a nuestro problema. ¿Qué les puedo decir? Sin palabras exactamente, pero aquí estamos. Los prolongados apagones afectan directamente la vida cotidiana de millones de cubanos, con repercusiones en la conservación de alimentos, el acceso a servicios básicos como el agua potable y la atención médica, así como en la producción industrial y comercial. Aunque el gobierno ha anunciado inversiones en energías renovables y proyectos para modernizar el sistema eléctrico nacional, expertos señalan que la recuperación requerirá tiempo y recursos significativos difíciles de obtener en el contexto actual de crisis económica y restricciones internacionales. Por ahora, los apagones continuarán siendo un desafío constante para Cuba. Y de Cuba nos trasladamos hasta México, hasta Centroamérica, porque sube a 8 la cifra de fallecidos por una explosión en la Ciudad de México. El número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en la Ciudad de México aumentó a 8 tras registrarse el deceso de 2 heridos más, informó la jefa de gobierno de la capital mexicana. La alcaldía, una de las 16 que integran la Ciudad de México, se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas.
Es el dolor de quienes acaban de recibir la peor noticia, la muerte de un familiar, mientras otros se debaten entre la vida y la muerte. Mega crítico, ahí se lo diré al doctor. Son familiares de los desaparecidos y heridos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, México. En total, 94 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas en condiciones muy delicadas. Mi hermana está en estado muy crítico porque tiene el 90% del cuerpo quemado, está irreconocible. ¿Estoy bien, bebé? Sí. Pero entre la desesperación surgieron también actos de valentía, como esta abuela quien salvó a su nieta en medio del fuego. Mi hermana hizo un gran trabajo. La niña está estable, tiene quemaduras considerables, pero reparables. Y hay quienes logran un suspiro de alivio en medio de la angustia. Sonia encontró a su hijo vivo. Hasta la fecha lo han atendido bien y ahorita pues está esperando que salga de cirugía. Otros, en cambio, todavía buscan entre listas de hospitales a sus familiares desaparecidos. Y se veían las llamas en alto. Aunque han pasado más de 24 horas, los testigos hablan de una escena que describen como un infierno. Y me dice un joven que ella traía su cara desprendida. Si tienes a dónde ir, vete, porque es una pipa y va a explotar. Para darnos una idea de la dimensión de lo sucedido, la pipa volcó justo donde se encuentra el vehículo blanco. Esto provocó que la onda expansiva llegara hasta otros vehículos que se encontraban del otro lado de esta avenida, incluso hacia otros que estaban a 500 pies de distancia. Las huellas de lo ocurrido todavía se observan en estas barreras de contención que quedaron en cenizas. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió acompañar a las familias afectadas. Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes. La empresa propietaria del tractocamión aseguró que activó pólizas de seguros para atender a los afectados y la Fiscalía Capitalina ya investiga qué provocó la volcadura. La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad. Y ahora nos quedamos en México, pero vamos a hablar sobre economía, porque México impondrá un arancel del 50% a coches chinos tras presiones de Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para elevar hasta un 50% de aranceles a automóviles y más productos importados desde China y otros países sin tratado comercial con México. La medida, parte del Plan México de Sheinbaum, apunta a proteger la industria nacional, reducir el déficit comercial y generar ingresos fiscales, pero ha generado un rechazo diplomático desde Beijing. México quiere protegerse y endurece sus medidas arancelarias. El aumento será drástico para los países con los que no existe un acuerdo comercial como India, Rusia o China. Así, los aranceles para los automóviles chinos aumentarían del 20% actual a un 50%. El gobierno de Pekín anunció ya medidas en respuesta. Nos oponemos rotundamente a que se impongan restricciones a China y se socaven sus derechos e intereses legítimos con todo tipo de excusas bajo la coacción de otros. Defenderemos con determinación nuestros derechos e intereses de acuerdo con la realidad. Además de los automóviles en China, los negocios digitales también se verían afectados. Esto se debe a que en el futuro también se establecerá un arancel de hasta el 50% a los productos textiles. México es el mayor mercado de ventas de China en América Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alega que los planes protegerán la economía nacional. ¿Qué es el Plan México? Que se produzca más en México, que dejemos de importar lo que se puede producir aquí. Entonces, por eso aumentan aranceles en el marco de la Organización Mundial de Comercio a todos los países con los que no tenemos tratado. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer la producción nacional. El gobierno implementó ya varias medidas encaminadas a conservar empleos y resguardar a las empresas locales de la competencia desleal. Desde septiembre pasado, China ya no puede introducir calzado por debajo del costo. Vamos a hablar ahora de esta nueva ofensiva arancelaria del gobierno mexicano con la ayuda de Juan Carlos Moreno Brid, él es economista, profesor de la Universidad Autónoma de México. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros otra vez.
Bueno, la presidenta Sheinbaum está afirmando que México no busca conflictos con estos aranceles, pero aumentar gravámenes de importación es una manera de garantizar conflictos. Contanos cuál es el objetivo último de esta medida, cómo se enmarca en la ofensiva arancelaria de Estados Unidos que le ha traído inconvenientes a México. Excelente punto. Digo, no es que ya quiera agredir a China, pero lo que quiere hacer es hacer una política que sea más alineada con los intereses de Estados Unidos, que en particular son los intereses del TEMEC, el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Tenemos en el Plan México, que es el plan de industrialización de este gobierno, la idea de que hay que bajar el déficit comercial y que hay que proteger la industria, y una manera de proteger la industria es a través de aranceles para proteger el empleo nacional. Y eso ayudaría también a evitar que México, con estos aranceles, se convierta en lo que Trump ha criticado mucho, de que México está haciendo la puerta trasera para meter maquinaria, coches, etcétera, baratos de China hacia Estados Unidos. Entonces tenemos una parte que parece una virtud, porque es proteger la industria, crear el empleo, etcétera, fortalecer al país como tal, pero también es la necesidad de que ¿qué opciones tiene la presidenta Sheinbaum de ir en contra de lo que está haciendo el presidente Trump en términos de China? Entonces vamos a alinearnos. Ojalá todo esto vaya en una buena dirección de hacer una unión aduanera con México, Estados Unidos y Canadá. No lo sé porque el presidente Trump es muy impredecible. Juan Carlos, ¿y cuáles pueden ser las repercusiones para México? Puede ser que la producción industrial aumente, pero China, por ejemplo, es su segundo socio comercial y no suele recibir con agrado este tipo de anuncios. Tienes toda la razón, pero lo que pasa es que uno hacer el segundo cuando estás muy cerca del primero, pero el primer socio comercial es Estados Unidos. Si estás con un elefante, con una ardilla, con todo el respeto, los volúmenes de comercio y de inversión de México a Estados Unidos tienen poco que ver con China. No digo yo que en el largo plazo, mediano plazo, esta sea una estrategia ideal. Yo creo que al contrario, yo creo que México tiene que apuntar con una estrategia, un desarrollo de mediano y largo plazo en el cual China sea un actor complementario del desarrollo mexicano. Pero por lo pronto, yo no veo ninguna opción que tenga la presidenta. Insisto, esto es de hacer de la necesidad virtud. Y costos, claro que puede haber en términos de inflación. Los aranceles, como tú bien sabes, los están metiendo no solo en productos terminados, sino también en bienes intermedios. Eso tiene un impacto inflacionario sin duda. Por otro lado, seguramente habrá una alza en la recaudación de impuestos por la vía de aranceles. Pero en última instancia, esto es alinearse, mandar una señal muy fuerte al presidente Trump y a su equipo de negociación de que México está comprometido con el Tratado de Libre Comercio y va a hacer lo que sea necesario para que esto siga funcionando. Es nuestra ventaja competitiva mayor. Mensaje entonces con un claro destinatario. Juan Carlos Moreno Bri, en Ciudad de México. Y de la región ahora nos trasladamos hasta Occidente y vamos a hablar acerca de una de las noticias que ha movido la agenda internacional en los Estados Unidos. Charlie Kirk, un comentarista conservador y aliado de Donald Trump, fue asesinado de un disparo en una universidad de Utah. Estados Unidos estuvo conmocionado tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un ávido comentarista político que ganó fama organizando debates en el campus universitario del país. Kirk era un cristiano evangélico, defensor ferviente del derecho al porte de armas, al libre mercado y un duro crítico de los derechos a las personas LGBT. Su muerte es un hecho más grave y reciente en la espiral de violencia política que ha afrontado Estados Unidos en los últimos años. El comentarista estadounidense Charlie Kirk era uno de los activistas de derecha más influyentes de Estados Unidos, especialmente entre jóvenes conservadores y un aliado de confianza del presidente Donald Trump. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Fue asesinado este miércoles de un disparo durante un evento en una universidad del estado de Utah. Su muerte a los 31 años ha conmocionado a Estados Unidos y se suma a una serie cada vez más larga de actos de violencia política en este país. Expresidentes y congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas condenaron el asesinato. Incluso hubo un minuto de silencio en su memoria en el Congreso, aunque esto no detuvo las acusaciones mutuas que muestran el alto nivel de polarización que hay en Estados Unidos. The House will be in order. This is a dark moment for America. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism
that we're seeing in our country today. This is awful. Are we going to do something or are we going to argue over rhetoric? That is my question about this. We have to pass gun safety legislation and stop this. Mientras, las fuerzas de seguridad emprendieron una cacería para capturar al atacante sin lograrlo en las primeras horas después del hecho. ¿Quién era Charlie Kirk? Te lo contamos en este video. Charlie Kirk era el hijo de un arquitecto y de una terapeuta de salud mental que creció en un suburbio de clase media de la ciudad de Chicago. Era cristiano evangélico, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños de 3 años y 15 meses. Comenzó a hacerse conocido a partir de los 18 años cuando cofundó Turning Point USA. Es una organización estudiantil que promueve ideales conservadores en las universidades estadounidenses. La forma en cómo se hizo conocido fue instalando una carpa en los campus universitarios que identificaba con la frase "demuéstrame que estoy equivocado", y a la que invitaba a estudiantes y jóvenes para confrontar ideas políticas. Tenía un estilo ávido y retador, y así logró que sus debates se hicieran rápidamente virales en redes sociales, convirtiéndolo en una celebridad mediática en Estados Unidos. Tenía 5,2 millones de seguidores en X, 7,3 millones en TikTok y más de 8 millones y medio en Instagram. ¿Y qué defendía? Pues entre sus causas estaban la defensa de los valores cristianos evangélicos, el derecho a portar armas en Estados Unidos, la economía del libre mercado, y también era un crítico abierto de los derechos de personas del colectivo LGBTI. Ese activismo lo hizo escalar hasta las altas esferas del conservadurismo estadounidense y se convirtió en una figura conocida en el entorno del presidente Donald Trump. De hecho, su organización Turning Point USA desempeñó un papel clave al involucrar a los jóvenes en la campaña electoral que llevó al presidente a regresar a la Casa Blanca. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence. Kirk nunca obtuvo un título universitario. Intentó sin éxito ingresar a la Academia Militar de West Point y llegó a asistir a un colegio de educación superior, pero lo abandonó para dedicarse al activismo. Justamente solía mencionar esto con ironía en los debates por ser alguien que, sin grado universitario, desafiaba a estudiantes y académicos. Y no solo participó en múltiples eventos políticos y en convenciones republicanas. Su cercanía con la Casa Blanca fue tal que llegó a viajar con el hijo del presidente Trump a Groenlandia, cuando el mandatario defendió que Estados Unidos debería ser el propietario de ese territorio. Algunas opiniones de Charlie Kirk llegaron a ser consideradas muy controvertidas, naturalmente entre quienes se le oponían. Difundió posturas antitransgéneros, también teorías conspirativas, entre ellas la que se conoce como el Gran Reemplazo, que se basa en un supuesto complot para sustituir a las personas blancas por grupos minoritarios. Y todavía nos quedamos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el ámbito internacional en términos de entretenimiento? El artista Bad Bunny excluyó a Estados Unidos de su gira mundial por temor a las redadas migratorias. El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al anunciar que su próxima gira mundial, Debí tirar más fotos, no incluirá fechas en Estados Unidos, una decisión impulsada por la preocupación ante posibles redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas. El cantante Bad Bunny confirmó que ha excluido a Estados Unidos de su última gira de conciertos por temor a las redadas, ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense realice detenciones en el lugar. Estaba el problema de que el maldito Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podría estar fuera del concierto, y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho, afirmó el puertorriqueño en una entrevista publicada el 10 de septiembre por la revista ID. Bad Bunny añadió que había muchas razones por las que decidió no ir a Estados Unidos y ninguna es motivo de odio. He actuado allí muchas veces, todas las actuaciones han sido un éxito, todas han sido magníficas, he disfrutado de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos. Asimismo, afirmó que el 14 de septiembre concluirá su residencia musical de 30 conciertos en Puerto Rico, titulado No quiero ir de aquí. Esta serie de actuaciones llega tras el lanzamiento a principios del 2025 de su álbum Debí tirar más fotos, un homenaje a su isla natal, que une reggaetón con ritmos de salsa. El Debí tirar más fotos World Tour será presentado por el puertorriqueño en países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y España. ¿Crees que Bad Bunny debería presentarse en Estados Unidos? De ese modo, el artista latinoamericano excluyó al país norteamericano debido al miedo que existe en su equipo de producción para que asistan el público y eviten estas redadas migratorias. Pero ahora vamos a dejar el continente y nos vamos a trasladar hasta Medio Oriente. Los gazatíes también se mueren de sed debido a que el bloqueo israelí impide la entrada del suministro de agua.
deshidratación, enfermedades y largas colas al sol para conseguir agua en Gaza, otra forma de guerra contra la población. Varios activistas en todo el mundo, no solo en Gaza, sino en todo el mundo, incluida Latinoamérica, han estado haciendo eco su voz para expresar este rechazo a la crisis humanitaria en Gaza. You have nothing, you have no toilet, you have no tents, you have no, you know the bottle that you have the water, you don't have the glass, you don't have a spoon, you have nothing, you have zero. En Gaza, la población enfrenta una escasez extrema de agua potable. Naciones Unidas denuncia que miles de palestinos están enfermos y ONGs como Médicos Sin Frontera también denuncian que el ejército israelí restringe el acceso al suministro. Los pocos lugares donde sí se reparte agua son frecuentemente objetivos militares para Israel. 86% of the Gaza Strip is not accessible because it's under military control or under a displacement order. And so people need to find those trucks, and they're not always at the same place because of those constraints. It's not hard to get stuff in, it's impossible, zero, you can get nothing, completely nothing. So whatever we do, we have to do with whatever is within Gaza. Antes de la guerra, los gazatíes obtenían agua a través de 2 tuberías provenientes de Israel y también de algunos pozos locales. Durante la guerra, bombardeos israelíes han destruido plantas desalinizadoras, han cortado conexiones y han dejado inutilizada gran parte de la red. Desde entonces, la población depende de camiones cisterna, contenedores improvisados o pozos artesanales. Normally you will have water wells in Gaza, as well as you will have a water supply from the occupied territories. These are controlled by the Israelis, so anytime they can open the tap or close the tap. Según autoridades locales palestinas, un 80% de la infraestructura hídrica de la franja ha sido dañada. Para Médicos Sin Fronteras, de 10 solicitudes de importación de equipos para desalinización y saneamiento, solo una ha recibido autorización. The issue there is that the blockade imposed by the Israeli authorities is preventing the entry of those key supplies, both to produce the clean water and to distribute it. La falta de agua limpia también agrava la crisis sanitaria, impide mantener condiciones mínimas de higiene y facilita la propagación de enfermedades, como la hepatitis A, transmitida por el consumo de agua contaminada con heces. Para conseguir agua en condiciones seguras, las familias palestinas deben salir a primera hora de la mañana. People, they have to walk, let's say 200, 300 meters, to fill up a water tank, a small barrel, and they have to stand in a queue for maybe an hour, 2 hours, under the sun heat, and then come back and then go and make the same journey. Los más vulnerables son los niños y los ancianos, que corren mayor riesgo de deshidratación y de complicaciones médicas. La situación se ve agravada por la falta de hospitales. We have been seeing over 1,000 consultations a week for the last month. That is a lot, and that is only the consultations from MSF. The lack of clean water and the diarrhea can lead to that severe dehydration, which makes it harder to heal from wounds, from injuries, from illnesses, and it affects the most vulnerable first. If we can provide drinkable water, you will reduce the number of people that they have to go to hospital. Plus, people will stay at home because after the houses are destroyed and the bombs, people will tell you, will say, we want to stay, we don't want to leave, but we want water. De este modo concluye esta vuelta por el mundo con las noticias más importantes en el panorama internacional. Agradecemos la gentileza de quedarse en Abya Yala Televisión. Permiso.